La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, conocida por sus siglas como NASA, representa la vanguardia de la exploración humana del cosmos. Para millones de personas en todo el mundo, esta agencia es el rostro público y civil de la ciencia, un símbolo de la curiosidad humana que comparte imágenes asombrosas de galaxias distantes, datos geológicos de la superficie de Marte y los sonidos etéreos capturados en los confines de nuestro sistema solar. Su misión, establecida en su fundación, es la exploración en beneficio de toda la humanidad. Sin embargo, con cada nueva misión que se adentra más en el vacío, con cada rover que perfora un suelo alienígena y con cada telescopio que analiza la atmósfera de un exoplaneta a años luz de distancia, una pregunta persistente e incómoda emerge de la sombra de la opinión pública. Es una pregunta que toca el núcleo de nuestra posición en el universo. Si la NASA encontrara evidencia definitiva de vida extraterrestre, ya sea un simple microbio fosilizado bajo el hielo de Europa o una señal tecnológica inconfundible de una inteligencia lejana, ¿nos lo dirían? Esta pregunta no es simplemente una divagación de la ficción. Representa una de las tensiones centrales de la era espacial moderna. Por un lado, la NASA opera bajo un mandato legal de transparencia. Su acta fundacional de 1958 la establece como una agencia civil, en contraste con los programas espaciales militares, con la directiva explícita de difundir la información que recopila. Los científicos de la NASA publican miles de artículos cada año, y sus flujos de datos con el tiempo se ponen a disposición de la comunidad científica internacional. La ciencia, por su propia naturaleza, prospera en la revisión por pares, la colaboración y la apertura. Un descubrimiento de tal magnitud sería el mayor logro en la historia de la ciencia y la culminación de la propia razón de ser de la NASA. La tentación de anunciar tal descubrimiento sería, presumiblemente, inmensa, garantizando un legado eterno y una validación completa de décadas de esfuerzo y miles de millones de dólares en inversión pública. Por otro lado, existe una profunda corriente de escepticismo público y análisis geopolítico que sugiere motivos poderosos para el secreto. El impacto de tal revelación es completamente desconocido. ¿Cómo reaccionarían las estructuras religiosas, políticas y económicas del mundo ante la confirmación de que la humanidad no está sola? ¿Podría el descubrimiento, especialmente si se trata de una inteligencia superior o una tecnología incomprensible, desencadenar un pánico global, un colapso social o una carrera armamentista de pánico para obtener una ventaja tecnológica? Es esta incertidumbre la que alimenta la teoría de que existen protocolos de encubrimiento, que la información sería clasificada instantáneamente bajo el pretexto de la seguridad nacional, mucho antes de que los científicos que la descubrieron tuvieran la oportunidad de publicarla. La sospecha de que la agencia que nos muestra el universo es también su guardián, decidiendo qué podemos y qué no podemos saber. Este documental busca explorar esa pregunta fundamental. Si te intrigan los grandes misterios del cosmos y quieres analizar críticamente las posibilidades de lo que podría estar oculto, te invitamos a unirte a esta investigación. Por favor, considera suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún análisis, y nos ayuda a entender el alcance de esta conversación. Por favor, déjanos un comentario indicando desde qué parte del mundo nos ven. Tu participación es esencial mientras profundizamos en este enigma. Para responder a la pregunta de si la NASA podría ocultar la vida extraterrestre, debemos ir más allá de la simple especulación sobre el motivo. La voluntad de mantener un secreto es una cosa. La capacidad logística para hacerlo es otra muy distinta. En un mundo de colaboración científica internacional, redes de datos compartidas, miles de astrónomos aficionados con equipos potentes y un escrutinio público 24 horas al día, ¿es siquiera posible mantener un secreto de esta magnitud? Para encontrar la respuesta, debemos investigar no las intenciones declaradas de la agencia, sino su capacidad estructural y operativa real para mantener el descubrimiento más grande de la historia humana oculto del público al que sirve. Para evaluar la capacidad de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio para ocultar un descubrimiento, primero debemos entender su naturaleza legal y su mandato fundacional. La NASA no fue creada en un vacío. Fue una respuesta directa y estratégica a un evento de seguridad nacional.
Su creación fue promulgada el 29 de julio de 1958 mediante el Acta Nacional de Aeronáutica y del Espacio, firmada por el presidente Dwight D. Eisenhower. Este acto se produjo menos de un año después de que la Unión Soviética conmocionara al mundo con el lanzamiento del Sputnik 1, el primer satélite artificial, en octubre de 1957. El lanzamiento del Sputnik no fue solo un triunfo científico, fue una demostración de poderío de misiles balísticos intercontinentales en el apogeo de la Guerra Fría. La respuesta de los Estados Unidos, por lo tanto, fue multifacética, involucrando componentes militares, de inteligencia y científicos. Sin embargo, la decisión más crucial tomada por la administración Eisenhower fue la de separar el esfuerzo espacial civil del militar. Mientras que el Departamento de Defensa continuaría con sus propios programas espaciales clasificados, se tomó la decisión estratégica de que la principal agencia de exploración espacial de la nación fuera una entidad civil, no militar. Esta fue una elección deliberada y fundamental. El objetivo era doble. Primero, presentar una cara de exploración pacífica al mundo, en agudo contraste con el programa espacial soviético, que estaba completamente envuelto en el secreto militar. Segundo, fomentar la colaboración científica y académica en un entorno abierto, algo que sería imposible bajo una estructura militar clasificada. La NASA fue construida sobre los cimientos del Comité Asesor Nacional de Aeronáutica, el NACA, una agencia de investigación aeronáutica ya existente, pero su mandato se expandió al cosmos. Esta distinción entre una agencia civil y una militar es la primera y más importante barrera estructural contra la idea de un encubrimiento por defecto. Una organización militar opera bajo la presunción del secreto. Una organización civil, por el contrario, opera bajo la presunción de la apertura. Esta presunción de apertura no es meramente una cuestión de cultura de la agencia. Está codificada en la ley que creó a la NASA. El Acta Nacional de Aeronáutica y del Espacio de 1958 contiene una sección específica que define esta obligación. La sección 103, bajo el título Declaración de Política y Propósito, describe los objetivos de la nación en el espacio. Además de objetivos como la expansión del conocimiento humano y el liderazgo tecnológico, la sección contiene una directiva de comunicación crucial. El Congreso declaró que las actividades aeronáuticas y espaciales de los Estados Unidos debían llevarse a cabo para contribuir a objetivos como la más amplia difusión posible y apropiada de la información relativa a sus actividades y los resultados de las mismas. Esta frase, la más amplia difusión posible y apropiada, es el mandato legal que define la relación de la NASA con el público. Es una orden directa del Congreso para que la agencia comparta lo que encuentra. Esta directiva ha moldeado todas las facetas de la operación pública de la NASA durante más de 6 décadas. Es la razón por la cual las misiones Apolo fueron transmitidas en vivo por televisión global, un acto de transparencia radical en la década de 1960. Es la razón por la cual el Laboratorio de Propulsión a Chorro, o JPL, organiza conferencias de prensa para anunciar los descubrimientos de los rovers de Marte. Es la razón por la cual los archivos de imágenes de los telescopios espaciales, Hubble y James Webb, se ponen a disposición del público en línea, a menudo después de un breve período de embargo para que los equipos de investigación principales publiquen sus hallazgos. La NASA opera como una institución científica y académica, y la moneda de ese reino es la publicación. El éxito de un científico de la NASA no se mide por los secretos que guarda, sino por los descubrimientos que publica. Retener el mayor descubrimiento en la historia humana, como la confirmación de vida extraterrestre, iría en contra no solo del estatuto legal de la agencia, sino del impulso profesional fundamental de cada científico involucrado. Por supuesto, los escépticos señalarán la presencia de 2 palabras clave en ese mandato: posible y apropiada. ¿Qué define una difusión apropiada? Esta es la ambigüedad legal que, en teoría, podría permitir un encubrimiento. La interpretación estándar es que esta cláusula permite a la NASA retener información que podría comprometer la seguridad nacional, por ejemplo, los detalles de un nuevo sistema de propulsión o tecnología de sensores con aplicaciones militares, o retener datos que aún no están verificados. La ciencia es un proceso lento y metódico. Un científico que detecta una señal anómala
no puede anunciar inmediatamente un descubrimiento. Debe pasar por un proceso riguroso de revisión por pares y verificación para descartar todas las posibles fuentes de error o contaminación. La NASA podría argumentar que no sería apropiado anunciar un descubrimiento de vida extraterrestre hasta que la evidencia sea 100% irrefutable, para evitar un pánico o una retractación humillante. Sin embargo, esta necesidad de verificación es un retraso temporal, no un encubrimiento permanente. El estatuto obliga a la eventual difusión. La cultura de la NASA, desde sus inicios, fue diseñada para ser la antítesis de un programa secreto de la Guerra Fría. Fue concebida como una herramienta de poder blando, demostrando el compromiso de una sociedad abierta con la búsqueda del conocimiento. Esta estructura fundamental crea un obstáculo significativo para cualquier teoría de encubrimiento. Si bien la agencia ciertamente tiene programas que interactúan con el Departamento de Defensa y la comunidad de inteligencia, su mandato central, su ADN legal, es la transparencia. Cualquier acto de ocultar un descubrimiento tan fundamental como la vida extraterrestre no sería un simple ejercicio de discreción. Sería una violación directa y flagrante de la ley que le dio existencia, un acto que requeriría una conspiración activa para subvertir su propósito fundacional. Si bien el mandato legal de la NASA es la transparencia, la evidencia histórica más citada y, a menudo, la más distorsionada por aquellos que argumentan a favor de un encubrimiento, proviene de los propios archivos de la agencia. Se trata de un documento de la era fundacional de la NASA, encargado por la agencia y completado en el año 1960. Este documento es conocido popularmente como el Informe Brookings, llamado así por la institución Brookings, un grupo de expertos en investigación de políticas con sede en Washington, Distrito de Columbia, al que la NASA contrató para realizar el estudio. El título oficial del informe es Estudios propuestos sobre las implicaciones de las actividades espaciales pacíficas para los asuntos humanos. Es crucial entender, desde el principio, que este informe no era un plan de acción secreto. Fue un informe no clasificado, entregado al Comité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre Ciencia y Astronáutica en el año 1961, y su propósito era amplio y prospectivo. El informe Brookings fue encargado en un momento en que la era espacial apenas comenzaba. La NASA tenía solo 2 años de existencia. El propósito del estudio no estaba centrado en la vida extraterrestre, sino en evaluar el impacto social, político, económico y psicológico que el programa espacial en su totalidad podría tener en la sociedad estadounidense y global. El informe abordó docenas de temas, como el impacto de los satélites de comunicaciones en la industria, las implicaciones legales de la soberanía en el espacio y el efecto de los programas espaciales en el prestigio internacional de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Sin embargo, enterrada en las más de 200 páginas del informe, hay una breve sección que, desde entonces, se ha convertido en la piedra angular de la teoría del encubrimiento de la NASA. Esta sección especulaba sobre las implicaciones del descubrimiento de vida extraterrestre. Es fundamental analizar fáctica y literalmente lo que esta sección del informe realmente dice, en lugar de lo que la cultura popular afirma que dice. El informe no es un plan de acción ni una recomendación para un encubrimiento. En su lugar, el informe identifica el descubrimiento de vida extraterrestre como un área potencial de choque cultural y sugiere que sería prudente realizar más investigaciones en sociología y psicología para comprender cómo podrían reaccionar las sociedades humanas. Los autores del informe especularon que el descubrimiento de vida, especialmente si fuera inteligente o tecnológicamente superior, podría tener consecuencias desestabilizadoras. Plantearon la hipótesis de que las instituciones religiosas, que a menudo se basan en una visión de la humanidad centrada en la Tierra, podrían verse profundamente desafiadas y, en algunos casos, podrían no sobrevivir. Especularon que el descubrimiento podría causar una pérdida de confianza en la ciencia si se demostrara que los paradigmas científicos establecidos estaban fundamentalmente incompletos. La frase más citada y controvertida del informe Brookings es aquella en la que los autores reflexionan sobre la posibilidad de que, en ciertos escenarios, la información deba ser retenida. El informe sugiere que, aunque el descubrimiento podría ser de un valor científico inmenso, las actitudes y valores de una sociedad podrían verse tan perturbados que la divulgación completa podría ser inapropiada.
los autores especularon que si una sociedad se sentía inadecuada o inferior frente a una inteligencia extraterrestre superior, podría desintegrarse. También plantearon la posibilidad de un pánico generalizado, aunque este es un punto que a menudo se exagera. El informe fue más matizado, sugiriendo una variedad de respuestas, desde la indiferencia hasta la euforia o la desesperación. Es esta breve especulación, esta sugerencia de que la retención de información podría ser una opción a considerar, lo que ha sido interpretado por muchos como una directriz de política para un encubrimiento. Sin embargo, en su contexto real, el informe Brookings no estaba dando una orden a la NASA. Estaba haciendo exactamente lo que se le pagaba por hacer: identificar áreas de potencial impacto social que merecían más estudio académico. El informe, en esencia, le estaba diciendo al gobierno: la gente ha escrito mucho sobre el impacto de esto en la ciencia, pero casi nadie ha estudiado seriamente lo que esto le haría a la sociedad. Tal vez alguien debería investigar eso. La interpretación del informe como un plan de pánico o un manual de encubrimiento es una extrapolación significativa que ignora la naturaleza del documento. Era un informe prospectivo, no un documento de política operativa. No hay evidencia de que la NASA o cualquier otra agencia del gobierno haya adoptado formalmente estas especulaciones como una política activa de encubrimiento. Lo que sí demuestra el informe Brookings, sin embargo, es algo crucial para nuestra investigación. Demuestra que desde el año 1960, en los albores mismos de la era espacial, la NASA, o al menos los pensadores contratados por ella, eran plenamente conscientes del potencial desestabilizador del descubrimiento de vida extraterrestre. La agencia no era ingenua ante las implicaciones. Este informe confirma que la idea del pánico público o el colapso social ha sido parte del cálculo estratégico que rodea la búsqueda de inteligencia extraterrestre desde el principio. Por lo tanto, si bien el informe no es la pistola humeante que prueba la existencia de una política de encubrimiento, sí establece la lógica fundamental que se utilizaría para justificar una. Establece el motivo. La creencia, o al menos la sospecha, de que la humanidad podría no estar preparada para la verdad, y que la estabilidad de la sociedad podría ser un bien mayor que la transparencia científica. Este es el argumento del pánico, y el informe Brookings es su documento fundacional, un texto que, con razón o sin ella, proporciona la justificación intelectual para el secreto. Si el informe Brookings de 1960 estableció el argumento del pánico como una justificación teórica para el secreto, existe un motivo mucho más pragmático, inmediato y estructural para un encubrimiento: la seguridad nacional. Este argumento se aleja de la especulación sociológica sobre cómo reaccionarían las masas o las religiones, y se centra en el poder tangible y el equilibrio militar. Para entender este motivo, es absolutamente crucial hacer una distinción fundamental entre los dos tipos de vida extraterrestre que podríamos encontrar. Por un lado, está el descubrimiento de vida biológica, ya sea microbiana y activa bajo el hielo de una luna o fosilizada en las rocas de Marte. Por otro lado, está el descubrimiento de vida tecnológica, o más precisamente, la evidencia de una tecnología extraterrestre, ya sea una señal de radio coherente, una sonda robótica en nuestro sistema solar o, en el escenario más extremo, una nave. El manejo de estos dos descubrimientos por parte de una estructura gubernamental no sería remotamente similar. El primero es un descubrimiento científico. El segundo es un evento de seguridad nacional del más alto nivel. El descubrimiento de vida microbiana, aunque sería el evento científico más profundo de la historia, no representa una amenaza inmediata. Encontrar bacterias en Marte o en Europa no altera el equilibrio de poder militar en la Tierra. Si bien la NASA, como se argumentó, podría retener temporalmente esta información para una verificación rigurosa, su estatuto civil y el imperativo científico de publicación eventualmente prevalecerían. Sería un triunfo para la NASA, para la astrobiología y para toda la humanidad. Pero la lógica de un encubrimiento permanente es débil, ya que el microbio no posee una ventaja estratégica. Sin embargo, el descubrimiento de una tecnología alienígena activa o inactiva es un escenario completamente diferente. Tal descubrimiento no sería tratado como un hallazgo científico, sino como un contacto con una entidad desconocida, cuyas capacidades, intenciones y, lo más importante, su nivel tecnológico, son una variable de amenaza indefinida. En este escenario, el mandato civil de la NASA, de la más amplia difusión posible,
se volvería instantáneamente irrelevante, anulado por protocolos de seguridad nacional mucho más antiguos y poderosos. Cualquier dato que indique una tecnología no humana sería clasificado de inmediato. El mecanismo para esto ya está firmemente establecido. La información clasificada en los Estados Unidos se rige por órdenes ejecutivas y leyes que definen qué constituye un secreto de Estado. La información se clasifica si su divulgación no autorizada podría razonablemente esperarse que cause daños a la seguridad nacional. Un descubrimiento de tecnología extraterrestre caería inequívocamente bajo esta definición. La divulgación pública de que una sonda alienígena está operando en la órbita de Júpiter, por ejemplo, podría causar un pánico global, pero lo que es más importante desde el punto de vista del gobierno, podría desencadenar una carrera armamentista desestabilizadora, ya que las naciones competirían para entender, contactar o defenderse de la nueva presencia. Además, el descubrimiento de un artefacto tecnológico, como una pieza de una nave estrellada o una sonda inactiva, representaría la mayor ganancia de inteligencia de la historia. El acceso a tecnología producida por una civilización que, por definición, es capaz de viajar interestelarmente, representaría un salto tecnológico que podría hacer obsoletas todas las formas actuales de defensa y armamento. La posesión de tal tecnología, o incluso el conocimiento de sus principios operativos, se convertiría en el activo estratégico más valioso en el planeta Tierra. Ninguna nación que hiciera tal descubrimiento compartiría esa información en una conferencia de prensa de la NASA. La prioridad no sería la publicación científica, sino la explotación de material extranjero, un proceso que pertenece firmemente al dominio de la comunidad de inteligencia y el Departamento de Defensa. En tal caso, la jurisdicción sería, con toda probabilidad, quitada de las manos de la NASA de inmediato. Si bien un científico del laboratorio de propulsión a chorro podría ser el primero en ver la imagen anómala de una sonda de Marte, o un radioastrónomo de la NASA podría ser el primero en recibir una señal coherente, el protocolo requeriría que informen de un hallazgo tan significativo a sus superiores. Ese informe ascendería por la cadena de mando, y en el momento en que fuera identificado como una posible tecnología no humana, se activarían protocolos de seguridad. La información sería clasificada en el nivel más alto, probablemente como un programa de acceso especial no reconocido, o USAP. El acceso a los datos brutos sería restringido, y agencias como la Agencia de Seguridad Nacional, o NSBA, la Agencia Central de Inteligencia, o CIA, y la Fuerza Espacial de los Estados Unidos asumirían el control operativo del análisis. A la NASA, como agencia civil, se le podría ordenar que cese su investigación, que desvíe sus sensores o que entregue todos los datos. A los científicos involucrados se les exigiría firmar acuerdos de no divulgación legalmente vinculantes, respaldados por la amenaza de encarcelamiento bajo la ley de espionaje. Por lo tanto, la pregunta de si la NASA ocultaría la vida extraterrestre se vuelve matizada. La NASA pública y civil probablemente no tendría la opción. En el caso de la vida microbiana, la agencia probablemente lideraría el anuncio después de una verificación exhaustiva. En el caso de la vida tecnológica, la NASA civil sería apartada, y el descubrimiento se convertiría en uno de los secretos más profundos y mejor guardados dentro de la estructura de seguridad nacional de los Estados Unidos. La NASA, en este escenario, podría incluso ser utilizada como un instrumento de desinformación, encargada de generar explicaciones naturales o mundanas para cualquier dato que pudiera filtrarse al público. Este argumento, el de la seguridad nacional, es el motivo más lógico, estructuralmente sólido y pragmático para un encubrimiento. No requiere una conspiración masiva dentro de la comunidad científica abierta, sino solo la aplicación estándar de los protocolos de clasificación existentes a un descubrimiento de importancia militar y de inteligencia sin precedentes. Si el informe Brookings y los protocolos de seguridad nacional establecen el motivo teórico para un encubrimiento, la historia de la exploración de Marte nos proporciona el primer e indiscutible caso de estudio sobre cómo reacciona la NASA cuando se enfrenta a datos que se asemejan asombrosamente a la vida. Este evento ocurrió en el año 1976, un momento en que la exploración planetaria todavía estaba en su infancia. Las dos sondas idénticas de la misión Viking, Vikingo 1 y Vikingo 2,
lograron los primeros aterrizajes exitosos y operativos en la superficie de Marte. Estas no eran simples sondas de imagen, eran laboratorios robóticos extraordinariamente complejos y costosos, diseñados con un propósito principal: responder a la pregunta de si existía vida en el planeta rojo. Para ello, cada módulo de aterrizaje llevaba a bordo un conjunto de instrumentos biológicos en miniatura, diseñados para detectar signos de metabolismo, el proceso fundamental de la vida tal como la conocemos. De los varios experimentos incluidos, uno en particular arrojaría resultados que se convertirían en el centro de una controversia científica que perdura hasta el día de hoy: el experimento de liberación etiquetada, o Labeled Release, conocido por sus siglas como LR. El experimento LR fue diseñado y defendido por el ingeniero y científico Dr. Gilbert Levin. Su concepto era elegante y directo. Se basaba en la suposición de que cualquier vida microbiana en el suelo marciano, al igual que la vida en la Tierra, consumiría nutrientes y liberaría un gas como producto de desecho. El experimento tomó una pequeña muestra del suelo marciano, apenas una fracción de gramo, y la colocó en una cámara de prueba. Luego, el experimento humedeció esta muestra de suelo con una sopa de nutrientes, un caldo que contenía varios compuestos orgánicos simples. La clave del experimento, y la razón de su nombre, era que estos nutrientes habían sido etiquetados con un isótopo radiactivo, carbono 14. La hipótesis era simple: si había microorganismos vivos en el suelo, consumirían estos nutrientes etiquetados. Luego, como parte de su proceso metabólico, respirarían o liberarían un gas que contendría ese carbono 14 radiactivo. Un detector de radiación, colocado sobre la cámara de prueba, monitorearía el gas en el espacio superior de la cámara. Un aumento constante en la radiactividad del gas sería una señal positiva e inequívoca de metabolismo, de vida. Para asegurarse de que el resultado no fuera una reacción química aleatoria, el experimento incluía un control crucial. Después de la prueba inicial, la misma muestra de suelo se calentaría a una temperatura de 160 grados Celsius durante 3 horas. Este es un proceso de esterilización. Se sabe que esta temperatura es lo suficientemente alta como para matar a cualquier forma de vida conocida basada en el carbono. Después de este ciclo de calentamiento y esterilización, se introduciría una nueva dosis de los nutrientes radiactivos en la misma muestra de suelo. La expectativa era clara: si la reacción inicial fue causada por la biología, la muestra esterilizada ahora estaría muerta y no debería producirse ninguna liberación de gas radiactivo. Si, por el contrario, la reacción inicial fue causada por algún proceso químico no biológico y exótico, el calor podría no destruirlo y la reacción podría repetirse, o al menos comportarse de manera diferente. Este control fue diseñado para ser la prueba de fuego para diferenciar entre la química y la biología. Cuando las sondas Vikingo 1 y Vikingo 2 ejecutaron este experimento en 2 lugares de Marte, separados por miles de kilómetros, los resultados que transmitieron a la Tierra fueron asombrosos y electrizantes. En ambos sitios de aterrizaje, la primera inyección del nutriente radiactivo en la muestra de suelo fresco produjo una respuesta inmediata y espectacular. Los detectores de radiación registraron un aumento agudo y constante en el gas de carbono 14, exactamente como la hipótesis biológica había predicho. El gráfico de datos se parecía notablemente a las pruebas de control realizadas en el suelo terrestre, que estaban repletas de bacterias. El equipo científico, incluido el propio Gilbert Levin, estaba en vilo. La primera parte del experimento había sido un éxito rotundo, indicando la presencia de un agente activo en el suelo marciano. Luego, el experimento de control se llevó a cabo. La misma muestra de suelo que había dado positivo fue calentada a 160 grados Celsius para esterilizarla, y luego se le añadió una nueva dosis del nutriente. Tal como se esperaba para una respuesta biológica, esta vez no hubo reacción. La liberación de gas radiactivo se detuvo por completo. La muestra esterilizada estaba muerta. Para Gilbert Levin y parte de su equipo, la conclusión era inequívoca. El experimento había cumplido todos los criterios preestablecidos para la detección de vida. Se había detectado metabolismo y se había demostrado que ese metabolismo se detenía con la esterilización, un sello distintivo de la biología. Sin embargo, la NASA, como agencia, llegó a una conclusión muy diferente y, en última instancia, oficial. La razón de la cautela de la NASA provino de otro instrumento a bordo del Viking, un espectrómetro de masas y cromatógrafo de gases,
diseñado para buscar moléculas orgánicas, los bloques de construcción de la vida en el suelo. Para sorpresa de todos, ese instrumento no encontró absolutamente ningún compuesto orgánico en Marte. El resultado fue un cero inequívoco. Esto creó una profunda paradoja científica. El experimento LR parecía mostrar vida biológica activa metabolizando, pero el espectrómetro de masas decía que no había moléculas orgánicas para construir esa vida. Era como encontrar un motor en funcionamiento pero sin rastros de combustible, aceite o metal. Frente a esta contradicción, la NASA optó por la explicación más conservadora, una decisión que definiría la exploración de Marte durante décadas. La agencia concluyó oficialmente que los resultados positivos del experimento, el RLR, no eran biológicos. En cambio, debían ser el resultado de un falso positivo causado por una química exótica e inesperada en el suelo marciano. Se teorizó que la superficie de Marte, bañada durante eones por la radiación ultravioleta del Sol, sin la protección de una atmósfera densa o una capa de ozono, había desarrollado una química superficial altamente oxidante. Se propuso que compuestos como los peróxidos de hidrógeno o los superóxidos, sustancias químicas extremadamente reactivas, estaban presentes en el suelo. Los científicos de la NASA argumentaron que fueron estos químicos oxidantes los que, al entrar en contacto con la solución de nutrientes líquidos del experimento LR, rompieron las moléculas orgánicas etiquetadas en un proceso puramente químico, liberando el gas de carbono 14. También argumentaron que estos químicos exóticos serían neutralizados o destruidos por el calentamiento a 160 grados, lo que explicaría por qué la reacción se detuvo en la muestra de control esterilizada. A pesar de las persistentes objeciones de Gilbert Levin, quien mantuvo durante el resto de su vida que su experimento sí había encontrado vida, la postura oficial de la NASA se solidificó. El experimento Viking fue un falso positivo. Este caso de estudio demuestra un punto crucial. Enfrentada a datos ambiguos pero sugerentes de vida, la NASA no se precipitó a anunciar un descubrimiento, sino que optó por la explicación no biológica más conservadora disponible, citando la ausencia de moléculas orgánicas como la prueba decisiva. La conclusión oficial de la NASA sobre el experimento vikingo, la hipótesis del falso positivo de 1976, permaneció como la explicación canónica pero, en cierto modo, insatisfactoria durante décadas. La idea de que una química exótica, como los superóxidos, era la responsable, era una teoría plausible, pero carecía de una prueba contundente. Los científicos se quedaron con una contradicción. Un experimento detectó un metabolismo que se detenía con el calor, mientras que otro instrumento no encontró moléculas orgánicas, un resultado que también era profundamente misterioso. Si la vida no existía en Marte, ¿por qué no había ni siquiera compuestos orgánicos simples? Se esperaba que los meteoritos que han bombardeado Marte durante eones, conocidos como condritas carbonáceas, hubieran depositado un suministro constante de moléculas orgánicas en la superficie. Su ausencia total era, en sí misma, una anomalía profunda. Durante más de 30 años, el misterio de los resultados del vikingo permaneció sin resolverse, una advertencia sobre la complejidad de buscar vida en un mundo verdaderamente alienígena. La vindicación de la postura escéptica de la NASA no llegaría sino hasta el año 2008, con el aterrizaje de una misión completamente diferente en una región completamente distinta de Marte. La sonda Phoenix de la NASA aterrizó cerca del Polo Norte marciano con una misión diferente. Su objetivo principal era seguir el agua. Estaba diseñada para cavar en el suelo ártico y analizar el hielo de agua que se encontraba justo debajo de la superficie. Entre sus instrumentos a bordo se encontraba un laboratorio de química húmeda, parte del conjunto de instrumentos llamado MECA, o analizador de microscopía, electroquímica y conductividad. Este instrumento estaba diseñado para analizar la composición química soluble del suelo marciano con una precisión sin precedentes. En un experimento, una muestra de suelo marciano se mezcló con agua purificada traída desde la Tierra, creando una especie de lodo marciano en una cámara de prueba. Luego, los sensores electroquímicos analizaron los iones disueltos en esa solución. El resultado de este análisis fue un descubrimiento que cambió fundamentalmente nuestra comprensión de la geoquímica marciana y, de forma retroactiva, resolvió el enigma del vikingo.
Los análisis del instrumento MECA en la sonda Phoenix detectaron altas concentraciones de un compuesto químico inesperado: el perclorato. Los percloratos son sales del ácido perclórico. En la Tierra se encuentran de forma natural en entornos extremadamente áridos como el desierto de Atacama en Chile. Son compuestos notables por dos razones principales. Primero, son oxidantes muy potentes, aunque generalmente son estables a bajas temperaturas. Segundo, actúan como un anticongelante increíblemente eficaz, deprimiendo drásticamente el punto de congelación del agua y permitiendo que el agua exista en estado líquido a temperaturas muy por debajo de 0 grados Celsius. Una implicación astrobiológica fascinante por derecho propio. El descubrimiento de percloratos en el suelo ártico de Marte fue un hallazgo monumental. Y casi de inmediato, los científicos planetarios que trabajaban en el problema del Vikingo se dieron cuenta de las implicaciones. El perclorato era el agente químico exótico que la NASA había estado buscando durante 32 años. Si bien los percloratos son estables en el frío suelo marciano, reaccionan de maneras muy diferentes cuando se calientan. Los científicos que reevaluaron el experimento de liberación etiquetada, LR, del Vikingo, se dieron cuenta de que la hipótesis del perclorato encajaba perfectamente con los datos. Si el suelo marciano contenía percloratos, en el momento en que el experimento LR añadió la solución de nutrientes acuosa, los percloratos disueltos podrían haber reaccionado con los compuestos orgánicos en el caldo, oxidándolos y liberando dióxido de carbono etiquetado con carbono 14. Esta sería una reacción puramente química, no biológica. Más importante aún, los percloratos, cuando se calientan, pueden descomponerse o reaccionar de maneras que se detendrían en un segundo ciclo. Por lo tanto, el descubrimiento de Phoenix proporcionó un mecanismo químico plausible, basado en una sustancia ahora confirmada en Marte, que podía replicar el falso positivo del experimento LR. La conclusión oficial de la NASA de 1976, aunque basada en la especulación en ese momento, pareció haber sido validada retroactivamente. Sin embargo, la vindicación más profunda de la NASA provino de cómo el perclorato resolvió la segunda contradicción del Vikingo: la misteriosa ausencia total de moléculas orgánicas. El otro instrumento clave del Vikingo, el espectrómetro de masas y cromatógrafo de gases, no había encontrado nada. Este instrumento funcionaba tomando una muestra de suelo y calentándola a altas temperaturas, hasta 500 grados Celsius, para vaporizar cualquier compuesto orgánico presente y poder analizar los gases liberados. Los científicos se dieron cuenta con horror, después del descubrimiento de Phoenix, de que este era exactamente el procedimiento incorrecto a seguir si el suelo contenía percloratos. Cuando los percloratos se calientan en presencia de moléculas orgánicas, actúan como un oxidante explosivo. En lugar de liberar suavemente los compuestos orgánicos para su detección, el instrumento del Vikingo, al calentar el suelo, habría provocado que los percloratos incineraran y destruyeran instantáneamente cualquier molécula orgánica que pudiera haber estado presente en la muestra. En una ironía suprema, el instrumento del Vikingo diseñado para encontrar los componentes básicos de la vida fue, de hecho, un horno de autolimpieza que aniquiló la misma evidencia que estaba buscando. Las moléculas orgánicas que los meteoritos habían depositado en Marte, y que el instrumento del Vikingo debería haber detectado fácilmente, fueron quemadas por los percloratos en el momento del análisis. La única señal que el instrumento detectó de este evento fueron unos simples compuestos clorados, como el clorometano, que en 1976 fueron descartados como contaminantes de los fluidos de limpieza traídos desde la Tierra. Ahora se entiende que esos compuestos clorados eran, de hecho, los subproductos de la reacción entre los percloratos marcianos y las moléculas orgánicas del suelo. Por lo tanto, el descubrimiento de Phoenix, en 2008, resolvió todo el enigma. Confirmó que la NASA tenía razón al ser escéptica con el experimento LR, proporcionando el químico, perclorato, que causó el falso positivo. Y también explicó por qué el otro instrumento falló, demostrando que el método de calentamiento del Vikingo era el culpable de la aparente ausencia de orgánicos. Este caso de estudio, en su totalidad, demuestra un punto crucial. La NASA, cuando se enfrenta a un enigma, aplica el principio de la navaja de Ockham y busca la explicación química más simple antes de saltar a una conclusión biológica. En este caso, la historia, aunque décadas después,
demostró que su cautela estaba, de hecho, científicamente justificada. Si el caso del experimento vikingo representa un debate científico complejo sobre la química versus la biología, el segundo gran caso de estudio de Marte representa un fenómeno completamente diferente, una controversia cultural y visual que se convirtió en la teoría de encubrimiento de la NASA más icónica de la era espacial. Este es el enigma de la cara de Marte. Al igual que la controversia del vikingo, esta también comenzó en el año 1976, un año decisivo para nuestra percepción del planeta rojo. Mientras los módulos de aterrizaje del Vikingo probaban el suelo, los orbitadores del Vikingo 1 y el Vikingo 2 estaban ocupados en una misión igualmente importante: cartografiar la totalidad de la superficie marciana desde la órbita por primera vez. Fue durante esta campaña de mapeo que el orbitador Vikingo 1, el 25 de julio de 1976, sobrevoló una región de Marte conocida como Cydonia, ubicada en el hemisferio norte del planeta. Mientras fotografiaba esta región, capturó una imagen catalogada como 35A72 que mostraba una formación geológica que, bajo un conjunto específico de condiciones de iluminación, se asemejaba asombrosamente a un rostro humanoide. La formación en cuestión era una mesa, un tipo de colina de cima plana y laderas empinadas, de aproximadamente 2 kilómetros de largo. En la imagen original de baja resolución del Vikingo, el ángulo del Sol era bajo en el cielo marciano. Esta iluminación rasante creó sombras profundas en las depresiones de la mesa, mientras que las partes más elevadas permanecían iluminadas. La combinación de estas sombras y la resolución relativamente baja de la cámara, sumada a los artefactos del procesamiento de la imagen, creó una ilusión sorprendente. Dos cavidades oscuras que se asemejaban a cuencas oculares, una protuberancia que se asemejaba a una nariz y una formación que se asemejaba a una boca. El equipo de imágenes del Laboratorio de Propulsión a Chorro, o JPL, que procesó la imagen, la vio de inmediato. Reconocieron la semejanza, la consideraron una curiosidad geológica, una broma de luz y sombra, y la publicaron junto con muchas otras imágenes, incluso incluyéndola en un comunicado de prensa 6 días después, donde la describieron explícitamente como una ilusión óptica. Sin embargo, en las décadas siguientes, en una era anterior al acceso generalizado a Internet, esta imagen única fue extraída de su contexto geológico y se convirtió en el centro de una elaborada teoría de encubrimiento. Varios autores e investigadores independientes, en particular Richard Hoagland, promovieron la idea de que la formación no era una colina natural, sino una estructura artificial monumental, un rostro construido por una civilización marciana perdida. Esta teoría sostenía que la NASA sabía que era artificial y estaba ocultando activamente la verdad al público. Se afirmó que la agencia había clasificado otras imágenes de la región y había descartado públicamente la formación como una broma de luz para suprimir la evidencia de inteligencia extraterrestre. El argumento se expandió para incluir otras formaciones cercanas en la región de Cydonia, como un grupo de estructuras piramidales que fueron denominadas la ciudad, supuestamente alineadas geométrica y astronómicamente. Esta controversia ilustra un fenómeno psicológico fundamental conocido como pareidolia, la tendencia humana a percibir patrones significativos, como rostros o formas familiares, en estímulos vagos o aleatorios. Nuestros cerebros están programados evolutivamente para reconocer rostros, y esta habilidad es tan fuerte que a menudo se activa con datos visuales mínimos, como ver una cara en las nubes, en una tostada o en una formación rocosa marciana. El argumento de la conspiración sostenía que la semejanza era demasiado precisa para ser una coincidencia y que la negativa de la NASA a admitir su artificialidad era la prueba misma del encubrimiento. Esta teoría ganó una tracción cultural significativa y ejerció una presión pública considerable sobre la agencia. La cara de Marte se convirtió en un símbolo para aquellos que creían que la NASA operaba con una agenda de secreto, y se convirtió en un elemento fundamental de la cultura popular sobre Marte y la vida extraterrestre. La respuesta de la NASA a esta controversia es un caso de estudio crucial sobre cómo la agencia maneja las acusaciones de encubrimiento y las anomalías visuales. En lugar de ignorar las afirmaciones, la agencia, aunque lentamente, utilizó su capacidad científica para abordar la cuestión directamente.
La oportunidad de resolver el debate no llegó sino hasta más de 20 años después. En 1997, la sonda Mars Global Surveyor, o MGS, llegó a Marte. Esta sonda estaba equipada con el Mars Orbiter Camera, o MOC, un instrumento con una resolución óptica drásticamente superior a la de las cámaras del Vikingo. La cara de Marte se convirtió en uno de los objetivos de imagen de alta prioridad para la misión MGS, en parte para satisfacer la inmensa curiosidad científica y pública que la controversia había generado. En abril de 1998, la Mars Global Surveyor sobrevoló Cydonia y capturó una nueva imagen de la formación, con una resolución 10 veces mayor que la del Vikingo. Esta nueva imagen de 1998 y las imágenes de seguimiento aún más claras tomadas en 2001 con una iluminación y un ángulo de cámara óptimos proporcionaron la respuesta definitiva. Las imágenes de alta resolución no mostraban una estructura artificial ni un rostro erosionado. Mostraban, inequívocamente, una colina marciana natural, una mesa geológica compleja, fuertemente erosionada por los vientos y los procesos geológicos de Marte durante millones de años. La cara se disolvió bajo el escrutinio. Las cuencas oculares se revelaron como depresiones naturales, la boca como un acantilado curvado y la nariz como una cresta. La ilusión de simetría desapareció por completo. Era, más allá de toda duda razonable, una formación geológica natural que solo se parecía a un rostro bajo una combinación muy específica de iluminación de bajo ángulo y resolución de imagen muy baja. Este caso de estudio es fundamental para nuestra investigación por varias razones. Primero, demuestra que la NASA, de hecho, publicó la imagen anómala original en 1976. No la ocultó. La controversia no fue causada por la retención de datos, sino por la interpretación de los datos que se habían hecho públicos. Segundo, ilustra el inmenso poder de la pareidolia y el deseo humano de encontrar patrones, un factor que complica enormemente la búsqueda de anomalías verdaderas. Tercero, y más importante, demuestra la respuesta operativa de la NASA a una anomalía visual. La respuesta no fue un encubrimiento continuado, sino la aplicación de mejor tecnología. La agencia utilizó una cámara superior para volver a examinar el objetivo y resolver el misterio. Y cuando las imágenes de alta resolución probaron que la formación era natural, la NASA publicó inmediatamente esas imágenes al público, cerrando efectivamente el debate científico, aunque no necesariamente el debate cultural. En el caso de la cara de Marte, la NASA no ocultó la verdad. La reveló a través de una mejor recopilación de datos, adhiriéndose a su mandato científico por encima de la especulación sensacionalista. Más allá de los argumentos históricos y las controversias visuales, la logística práctica de un encubrimiento de la NASA en la era moderna se enfrenta a un obstáculo formidable, uno que está integrado en la propia infraestructura de la comunicación interplanetaria. Este obstáculo es la Red del Espacio Profundo, o DSN, por sus siglas en inglés. La DSN es la columna vertebral de la exploración espacial de la NASA. Es el sistema de telecomunicaciones global que permite a la agencia rastrear, comandar y recibir datos científicos de sus misiones en el espacio profundo. Sin la DSN, misiones como el rover Perseverance en Marte, la sonda Juno en Júpiter o las naves Voyager en el espacio interestelar quedarían en silencio. Es un sistema de una escala y sensibilidad asombrosas, pero su característica más importante, en el contexto de nuestra investigación, no es su poder, sino su arquitectura internacional y compartida. La DSN no es una red secreta y privada. Es una instalación global cuya propia naturaleza hace que el acto de ocultar un flujo de datos sea una tarea de una complejidad logística casi insuperable. La red del espacio profundo consiste en 3 complejos de comunicaciones terrestres, estratégicamente ubicados alrededor del globo terráqueo para asegurar una cobertura continua del cielo mientras la Tierra rota. Estos 3 complejos están situados en Goldstone, California, en los Estados Unidos, cerca de Madrid, en España, y cerca de Canberra, en Australia. Cada uno de estos complejos está separado por aproximadamente 120 grados de longitud.
Esta disposición geográfica garantiza que, sin importar dónde se encuentre una nave espacial en el sistema solar y sin importar en qué punto de su rotación se encuentre la Tierra, al menos uno de los 3 complejos de antenas siempre tendrá una línea de visión directa con esa nave. Cada complejo consiste en múltiples antenas parabólicas gigantes, incluyendo una antena masiva de 70 metros de diámetro en cada sitio, capaz de captar las señales más débiles provenientes de miles de millones de kilómetros de distancia. Aquí es donde la logística de un encubrimiento comienza a desmoronarse. La DSN no es una red operada exclusivamente por la NASA para sus propias misiones. Si bien la NASA financia y gestiona la red, esta opera como un recurso internacional compartido, una especie de servicio público para la exploración del sistema solar. La Agencia Espacial Europea, o ESA, la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, o JAXA, la Agencia Espacial de la India, ISRO, y otras agencias espaciales nacionales de todo el mundo tienen acuerdos formales con la NASA para utilizar el tiempo de la red del espacio profundo para comunicarse con sus propias misiones. Cuando la ESA necesita enviar comandos a su Mars Express Orbiter o recibir datos de su misión Bepi-Colombo a Mercurio, a menudo reserva tiempo en las antenas de la DSN en Goldstone, Madrid o Canberra. A cambio, la NASA a veces utiliza las propias antenas de seguimiento de la ESA como la red ESTRACK para complementar su cobertura. Esta interdependencia operativa crea un problema fundamental para cualquier conspiración de secreto. Los operadores de la DSN en España son ciudadanos españoles, empleados bajo contratos que sirven a una instalación internacional. Los operadores en Australia son australianos. Además, los centros de control de misiones de la ESA en Alemania y de la JAXA en Japón están en comunicación constante con el personal de la DSN para coordinar estas transferencias de datos compartidos. El flujo de datos de todas estas misiones, tanto de la NASA como de las internacionales, es monitoreado y programado por personal internacional. Si una sonda de la NASA, por ejemplo, el Marte Reconnaissance Orbiter, detectara una anomalía tecnológica inconfundible en la superficie marciana, esa anomalía se transmitiría a la Tierra como un flujo de datos digitales. Ese flujo de datos, viajando como fotones de radio, sería capturado por la antena gigante que estuviera apuntando a Marte en ese momento, ya sea en California, España o Australia. Para ocultar este descubrimiento, la NASA tendría que corromper todo el sistema de adquisición de datos en tiempo real. Tendrían que asegurarse de que ningún técnico español u australiano en el complejo receptor viera la anomalía en el flujo de datos brutos. Más complicado aún, tendrían que falsificar los registros de telemetría. Las naves espaciales no solo envían imágenes, envían un flujo constante de datos de ingeniería que informa sobre su estado, su posición y qué instrumentos están usando. Si la NASA quisiera borrar una imagen anómala, tendría que interceptar ese paquete de datos específico antes de que fuera archivado, dejando un agujero inexplicable en la secuencia de datos. O tendrían que insertar una imagen falsificada en tiempo real, un acto de una complejidad técnica extrema que probablemente dejaría artefactos digitales. Si la NASA simplemente ordenara a la sonda que apagara su cámara, esa orden de comando y la subsiguiente brecha en los datos científicos planificados serían visibles para los operadores de la red y potencialmente para los socios internacionales que esperan usar esa misma antena o esa misma sonda para sus propios fines. El escenario se vuelve aún más complicado si la anomalía no es una imagen estática, sino una señal de radio coherente detectada por un radiotelescopio. Si la NASA detectara una señal SETI, búsqueda de inteligencia extraterrestre, con la DSN, esa señal también podría, en teoría, ser captada por otros grandes radiotelescopios en la Tierra. El Instituto SETI, por ejemplo, opera el Allen Telescope Array, una entidad privada. Científicos en China operan el telescopio FAST de 500 metros. El proyecto Breakthrough Listen utiliza observatorios en todo el mundo. Si la NASA detectara una señal y la silenciara, se arriesgaría a que otra nación u organización no gubernamental detectara la misma señal y anunciara el descubrimiento de forma independiente, exponiendo el encubrimiento de la NASA como un acto de engaño internacional.
Por lo tanto, la DSN, al ser una red compartida y operada internacionalmente, actúa como un poderoso disuasivo logístico contra el secreto. Un encubrimiento requeriría no solo una conspiración dentro de la NASA, sino la complicidad activa de cientos de ingenieros, técnicos y científicos de múltiples naciones en todo el mundo, todos de acuerdo en suprimir la historia más grande en la historia de su propia profesión. El obstáculo logístico que presenta la red del espacio profundo, con su arquitectura internacional y su personal multinacional, parece hacer que un encubrimiento a nivel de la NASA civil sea casi imposible. Sin embargo, los proponentes de una conspiración de secreto no se dejan intimidar por este argumento. En su lugar, proponen una hipótesis estructural mucho más profunda y difícil de refutar, una que redefine la propia naturaleza de la agencia. Esta es la teoría comúnmente conocida como las dos NASAS o la NASA en la sombra. Este argumento postula que la agencia que conocemos, la NASA pública, la del Laboratorio de Propulsión a Chorro, el Centro Espacial Goddard y el Centro Espacial Kennedy, es en esencia una fachada. Es una agencia de ciencia civil, brillante y exitosa, diseñada para el consumo público, para la colaboración académica internacional y para la inspiración de masas. Su propósito, según esta teoría, es llevar a cabo la ciencia segura y no clasificada, y actuar como una distracción de alto perfil. Mientras tanto, se postula que existe una segunda NASA, una entidad paralela y secreta, que opera en los niveles más profundos de la clasificación de seguridad nacional. Esta NASA en la sombra no tendría su sede en los campus universitarios de California o Maryland, sino que estaría integrada en la arquitectura de seguridad nacional de los Estados Unidos. Estaría inextricablemente vinculada al Departamento de Defensa, a la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, a la Agencia de Seguridad Nacional o NSA y a la comunidad de inteligencia. Sus programas no serían anunciados en conferencias de prensa, serían programas de acceso especial no reconocidos, o USAPS, financiados a través de presupuestos negros, dinero que está oculto en las asignaciones masivas del Departamento de Defensa bajo designaciones vagas, inmunes al escrutinio público o incluso al conocimiento de la mayoría de los miembros del Congreso. El propósito de esta NASA en la sombra no sería la publicación de artículos científicos, sino la adquisición y el desarrollo de tecnologías con aplicaciones militares y de inteligencia, especialmente aquellas derivadas de la exploración espacial. Según esta teoría, el descubrimiento de vida extraterrestre, particularmente de naturaleza tecnológica, nunca sería manejado por la NASA pública. En el momento en que un sensor de la NASA civil, como un orbitador de Marte, registrara una anomalía tecnológica, los protocolos de clasificación desviarían esa información de los canales científicos normales y la dirigirían directamente a esta entidad en la sombra. La NASA pública podría nunca llegar a saber del descubrimiento. Los datos serían clasificados en su origen y transferidos a una red completamente separada. Una red del espacio profundo, clasificada y operada por militares, como la red de control de satélites de la Fuerza Aérea, pero en una escala mucho más secreta. A los pocos científicos de la NASA civil que pudieran haber visto la anomalía inicial se les aplicarían juramentos de secreto de por vida, respaldados por las penas más severas de la Ley de Seguridad Nacional. La NASA pública recibiría entonces la orden de no mirar allí, o se le proporcionarían datos alterados, o simplemente se le diría que el sensor falló. Esta teoría, aunque suena a ficción, se basa en la historia real y documentada de la profunda y a menudo secreta relación entre la NASA y el complejo militar industrial. Desde sus inicios, la NASA, aunque es una agencia civil, ha estado entrelazada con el Departamento de Defensa. Los primeros astronautas, los del proyecto Mercury, Gemini y Apolo, no fueron científicos civiles. Fueron pilotos de pruebas militares de élite, seleccionados del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Los cohetes que lanzaron las primeras misiones, como el Redstone y el Atlas, eran misiles balísticos intercontinentales militares modificados. El Centro Espacial Kennedy en Florida y la base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California son, en sí mismos, instalaciones militares que la NASA utiliza. Esta superposición es innegable y ha continuado a lo largo de la era del transbordador espacial. Durante la década de 1980, el transbordador espacial de la NASA voló numerosas misiones clasificadas para el Departamento de Defensa y la Oficina Nacional de Reconocimiento, o NRO.
Estas misiones, como la STS-51C o la STS-27, se lanzaban bajo un velo de secreto. El público no sabía su propósito, sus cargas útiles eran clasificadas y las comunicaciones durante el vuelo estaban encriptadas. Se sabe que estas misiones desplegaron satélites espía militares. Esto demuestra, como un hecho histórico, que la NASA tiene la capacidad de llevar a cabo operaciones clasificadas y mantener secretos de seguridad nacional cuando se le ordena hacerlo. Los proponentes de la teoría de las dos NASAs simplemente extrapolan esta capacidad demostrada. Si la NASA puede mantener en secreto el lanzamiento de un satélite espía para la NRO, argumentan, ¿por qué no podría mantener en secreto el descubrimiento de una sonda alienígena para esa misma agencia? Este argumento es estructuralmente difícil de refutar porque, por su propia naturaleza, postula que la evidencia está oculta en programas que son oficialmente inexistentes. La ausencia de evidencia, en este marco lógico, no es evidencia de ausencia, es la prueba de que el encubrimiento es exitoso. Sin embargo, los críticos de esta teoría señalan varios defectos. Primero, la escala de la conspiración requerida sería inmensa, involucrando a miles de contratistas de defensa y personal militar, además del personal de la NASA. Segundo, el costo de operar una infraestructura espacial secreta y duplicada, capaz de realizar una astrobiología de vanguardia o un análisis de tecnología extraterrestre en secreto, sería astronómicamente caro, eclipsando incluso el presupuesto negro conocido. Tercero, la propia comunidad científica, aunque compartimentada, es global. Si la NASA dejara de repente de investigar un área anómala de Marte que los científicos internacionales encontraran fascinante, crearía más sospechas de las que suprimiría. En última instancia, la teoría de las dos NASAs reduce la pregunta a una cuestión de jurisdicción. No se pregunta si la NASA, como agencia civil y pública de ciencia, ocultaría la vida. Pregunta si la NASA tendría la oportunidad de hacerlo. En el escenario del descubrimiento de un artefacto tecnológico, la respuesta proporcionada por esta teoría es un no rotundo. El descubrimiento no pertenecería a la NASA, pertenecería a la Estructura de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, una entidad que ha demostrado durante más de 75 años su capacidad para mantener secretos operativos de magnitud y costo inmensos, desde el Proyecto Manhattan hasta el desarrollo del avión espía SR-71. La NASA pública, bajo esta luz, sigue siendo la agencia de exploración que conocemos, pero su autoridad se detiene bruscamente en el límite de la seguridad nacional, una frontera que un descubrimiento tecnológico extraterrestre cruzaría instantáneamente. Mucho antes de las controversias sobre el suelo marciano o las estructuras de Cydonia, la primera gran oleada de teorías de encubrimiento de la NASA se centró en un objetivo mucho más cercano, la propia Luna. Las misiones Apolo, que se llevaron a cabo entre 1969 y 1972, no solo representaron el pináculo del logro tecnológico humano, sino que también generaron un vasto archivo de datos fotográficos. Los astronautas del Apolo capturaron miles de imágenes de la superficie lunar, tanto desde la órbita como desde el suelo, utilizando cámaras Hasselblad de alta calidad. Estos archivos fotográficos que fueron puestos a disposición del público se convirtieron en un terreno fértil para investigadores independientes y teóricos de la conspiración que comenzaron a examinar meticulosamente cada fotograma en busca de anomalías. Lo que afirmaron haber encontrado se convirtió en la base de una narrativa de encubrimiento duradera. La afirmación de que la NASA había editado sistemáticamente sus fotografías lunares para ocultar evidencia de estructuras artificiales, bases alienígenas y tecnología no humana en la superficie de la Luna. Las acusaciones se centran en una variedad de supuestos artefactos visuales encontrados en las fotografías oficiales de la NASA. Los investigadores notaron áreas en las imágenes que parecían estar borradas, difuminadas o aerografiadas. Estas eran a menudo parches de cielo lunar que deberían haber sido de un negro perfecto y aterciopelado, pero que en cambio parecían tener manchas blancas o grises que oscurecían el fondo. En otros casos, se identificaron áreas en el paisaje lunar, en cráteres distantes o en el horizonte, que parecían haber sido deliberadamente oscurecidas o borradas. La interpretación dada a estas anomalías fue que la NASA estaba censurando activamente los datos, utilizando técnicas de cuarto oscuro, como la aerografía, para pintar sobre objetos inconvenientes que no querían que el público viera.
Se postularon teorías de que estas áreas borradas ocultaban desde naves espaciales no terrestres estacionadas en cráteres hasta las luces y estructuras de bases operativas alienígenas. Además de la supuesta aerografía, los investigadores señalaron numerosas fotografías que contenían luces extrañas y artefactos geométricos. Se identificaron puntos de luz anómalos, a veces en patrones geométricos, flotando sobre el paisaje lunar. También se señalaron formas perfectamente rectangulares o simétricas en la superficie, que se argumentaba que no podían ser formaciones geológicas naturales. Una de las imágenes más famosas es la del astronauta del Apolo 17, Harrison Schmitt, de pie junto a una gran roca dividida, donde las reflexiones en su visor se convirtieron en objeto de un intenso escrutinio. Los teóricos argumentaron que estas anomalías visuales eran pistolas humeantes, evidencia de que los astronautas del Apolo no estaban solos en la Luna y que la NASA, al regresar, había iniciado un programa de censura para ocultar esta verdad monumental al público, temiendo las consecuencias que el informe Brookings había esbozado. La NASA ha abordado estas afirmaciones de manera consistente a lo largo de las décadas, proporcionando explicaciones técnicas y científicas estándar para casi todas las anomalías fotográficas reportadas. La agencia no niega la existencia de estos artefactos visuales, en cambio, niega categóricamente su interpretación como estructuras alienígenas o censura deliberada. La explicación oficial para la mayoría de estas anomalías se reduce a una combinación de la física de la fotografía, las limitaciones del equipo de cámara de la era Apolo y el complejo proceso de reproducción y escaneo de imágenes. Una de las explicaciones más comunes para las luces y objetos extraños en el cielo lunar es el fenómeno del reflejo interno de la lente, o lens flare. Las cámaras Hasselblad utilizadas tenían lentes complejas compuestas por múltiples elementos de vidrio. Cuando se fotografía en un entorno de contraste extremo, como un astronauta brillantemente iluminado por el sol contra un fondo de espacio negro, la luz solar intensa puede rebotar y reflejarse internamente entre los elementos de la lente, creando artefactos visuales. Estos reflejos a menudo toman formas geométricas, como hexágonos o polígonos, que corresponden a la forma del diafragma de apertura de la lente, o aparecen como puntos de luz brillantes que no están realmente allí. En cuanto a las áreas borradas o aerografiadas en el cielo lunar o en el paisaje, la NASA proporciona varias explicaciones técnicas. Una de las principales es la sobreexposición. La película fotográfica tiene un rango dinámico limitado. En el entorno lunar, los astronautas con sus trajes espaciales blancos, iluminados por el sol directo, eran objetos increíblemente brillantes. Para exponer correctamente al astronauta, el fondo, como el cielo negro, a menudo se registraba incorrectamente. Además, el proceso de escaneo y duplicación de la película original en las décadas de 1960 y 1970 era un proceso analógico. Las manchas blancas a menudo son el resultado de polvo o arañazos en la película de segunda o tercera generación que se distribuyó al público, o artefactos del propio proceso de escaneo. En otros casos, las áreas borrosas en el horizonte no son censura, sino el resultado de uniones de fotomosaicos. Muchas de las imágenes panorámicas icónicas de la Luna no son fotografías únicas, sino mosaicos compuestos por múltiples imágenes superpuestas. Las líneas de unión entre estas fotos, especialmente en las primeras versiones de baja resolución, a menudo se difuminaban o se mezclaban para crear una imagen panorámica de aspecto coherente, y estas líneas de unión son las que los teóricos a veces identifican erróneamente como censura. Finalmente, la NASA, al igual que con la cara de Marte, atribuye una gran cantidad de estas interpretaciones al fenómeno psicológico de la pareidolia. En un paisaje geológico vasto, caótico y ajeno como el de la Luna, lleno de rocas angulares y sombras profundas, el cerebro humano buscará inevitablemente patrones familiares. Una roca angular en un cráter distante, vista en una fotografía granulada de baja resolución, puede ser interpretada fácilmente por el cerebro como una estructura o un edificio. La mente impone orden y familiaridad a un entorno aleatorio y desconocido. La postura de la NASA es que no hay evidencia creíble de estructuras artificiales en ninguna de las imágenes de alta resolución de las misiones Apolo o de las misiones orbitales más recientes, como el Lunar Reconnaissance Orbiter, que ha fotografiado todos los sitios de aterrizaje de Apolo con un detalle asombroso.
Este caso de estudio, al igual que el de la cara de Marte, demuestra el profundo abismo que a menudo existe entre la interpretación pública de una anomalía visual y la explicación técnica y prosaica proporcionada por la agencia científica, un abismo que deja espacio para que persistan las narrativas de encubrimiento. El panorama en el que operaban las misiones Apolo durante las décadas de 1960 y 1970 era uno de acceso a datos fundamentalmente limitado. El público, y de hecho la comunidad científica en general, dependía casi por completo de la NASA para obtener imágenes y datos. La capacidad de verificar de forma independiente las afirmaciones o de escanear el cielo en busca de anomalías estaba reservada a un pequeño número de observatorios profesionales terrestres, que a su vez estaban a menudo financiados por el gobierno. En ese entorno, la logística de un encubrimiento, aunque seguía siendo inmensamente compleja, era al menos conceptualmente plausible. Sin embargo, el entorno astronómico del siglo XXI es un lugar radicalmente diferente. La capacidad de la NASA para mantener un secreto de esta magnitud hoy se enfrenta a un obstáculo logístico que no existía hace 50 años. El problema de los muchos ojos, la red global, descentralizada y tecnológicamente avanzada de astrónomos aficionados. Los astrónomos aficionados contemporáneos se han transformado de ser meros observadores pasivos con pequeños telescopios de patio trasero a convertirse en una comunidad científica pro-AM, profesional aficionado, altamente sofisticada. Esta transformación ha sido impulsada por la revolución en la tecnología digital y óptica. Hoy en día, un astrónomo aficionado dedicado puede adquirir, a un costo relativamente modesto, un equipo de observación que es superior en capacidad a lo que poseían los observatorios profesionales de élite en la era Apolo. Un telescopio Schmidt-Cassegrain de 12 o 14 pulgadas, disponible comercialmente, combinado con una cámara de dispositivo de acoplamiento de carga, o CCD, o un sensor CMOS de alta sensibilidad, y un software de procesamiento de imágenes basado en computadora, le da a un individuo una capacidad de recolección de luz y una resolución de imagen que era impensable para cualquiera que no fuera un profesional hace unas pocas décadas. Esta red de aficionados tecnológicamente equipados no está ociosa. No se limitan a mirar la luna o los planetas. Están realizando ciencia seria. Los astrónomos aficionados descubren rutinariamente nuevas supernovas en galaxias distantes, a menudo antes que los grandes estudios profesionales. Rastrean y caracterizan las órbitas de asteroides cercanos a la Tierra, o NEOS, proporcionando datos cruciales para la defensa planetaria. Crean imágenes de Júpiter y Saturno con un detalle tan asombroso que los científicos planetarios profesionales de la NASA las utilizan para monitorear patrones de tormentas y cambios atmosféricos. Esta comunidad global de muchos ojos está constantemente monitoreando, fotografiando, midiendo y analizando el cielo, y lo que es más importante, están interconectados. Sus descubrimientos no se guardan en cuadernos de laboratorio. Se comparten casi instantáneamente en foros de Internet y bases de datos en la nube, donde son verificados por otros aficionados en otros continentes en cuestión de horas. Ahora consideremos las implicaciones de esta red para un encubrimiento de la NASA. Supongamos que la NASA detecta una anomalía obvia y macroscópica. No un microbio en una placa de Petri, sino un objeto tecnológico no terrestre, por ejemplo, una estructura en la superficie de la Luna o una nave anómala en órbita cislunar. En la era Apolo, la NASA podría haber sido la única entidad con la resolución fotográfica para ver tal cosa. Hoy ese ya no es el caso. Si una nueva estructura apareciera en un cráter lunar o si una luz extraña y persistente emanara de un punto de la superficie, es casi una certeza estadística que sería detectada y fotografiada de forma independiente por la red de aficionados que vigilan la Luna. Estos aficionados están obsesionados con la topografía lunar y a menudo comparan sus imágenes de alta resolución, noche tras noche, buscando precisamente tales cambios, ya sean impactos de meteoritos o los fenómenos lunares transitorios, que el bloque 13 de un guión anterior exploró. El escenario es aún más problemático para la NASA si el objeto está en órbita. Existen miles de rastreadores de satélites aficionados en todo el mundo. Estas personas se especializan en fotografiar y rastrear la órbita de todo lo que rodea la Tierra y la Luna, desde la Estación Espacial Internacional hasta los satélites espía clasificados.
Si una nave de origen desconocido, que no siguiera una trayectoria orbital kepleriana predecible o que no estuviera en el catálogo de satélites públicos, apareciera en el espacio, sería detectada, sería rastreada. Sus características orbitales serían calculadas y compartidas. Los aficionados en un hemisferio la rastrearían hasta que se pusiera por el horizonte y alertarían a sus colegas en el siguiente hemisferio para que la recogieran. La NASA podría clasificar sus propios datos de radar y telemetría sobre el objeto, pero no podría hacer nada para evitar que un observador en Bélgica, Japón o Brasil publicara en Internet una fotografía de alta resolución del objeto anómalo que acababa de tomar desde su observatorio de patio trasero. Por lo tanto, la NASA, como agencia gubernamental, podría, en teoría, intentar clasificar sus propios datos. Lo que no puede hacer es clasificar los datos recopilados por el resto del planeta. El problema de los muchos ojos significa que, para que un encubrimiento de un evento macroscópico sea exitoso, la NASA no solo tendría que silenciar a sus propios miles de científicos e ingenieros, tendría que silenciar simultáneamente a la red global de astrónomos aficionados tecnológicamente avanzados, una comunidad descentralizada, multinacional y ferozmente independiente que opera completamente fuera de su jurisdicción. Esta barrera logística, la pura ubicuidad de la tecnología de observación en el siglo XXI, puede ser, en última instancia, el disuasivo más poderoso contra la ocultación de un descubrimiento obvio. La agencia ya no es el único guardián de la puerta del cosmos. La puerta ha sido derribada por la tecnología de consumo. Si el problema de los muchos ojos de la astronomía aficionada crea un obstáculo logístico para ocultar anomalías macroscópicas, el problema de los socios crea un obstáculo político y estructural casi insuperable para ocultar los descubrimientos científicos más sutiles. La era de la exploración espacial como una competencia puramente nacional, la carrera espacial de la década de 1960, ha terminado en gran medida. Las misiones más ambiciosas, costosas y científicamente poderosas del siglo XXI son tan inmensamente complejas y caras que a menudo están fuera del alcance de una sola nación. Como resultado, estas misiones insignia se han convertido en proyectos de colaboración internacional masiva que unen los recursos financieros, de ingeniería y científicos de múltiples agencias espaciales. Esta interdependencia, aunque es una fortaleza para la ciencia, es una debilidad fundamental para cualquier agencia que intente mantener un secreto. El ejemplo más claro y potente de esta realidad es el Telescopio Espacial James Webb, o JWST. El telescopio Webb no es un telescopio de la NASA. Es una asociación internacional liderada por la NASA, con contribuciones fundamentales de la Agencia Espacial Europea, o ESA, y la Agencia Espacial Canadiense, o CSA. La ESA proporcionó el instrumento clave NIRSPECI, el cohete Ariane 5, que lanzó el telescopio al espacio. La CSA proporcionó el sensor de guía fina y el espectrógrafo de infrarrojo cercano sin rendija. A cambio de estas contribuciones de miles de millones de dólares, estas agencias no solo obtuvieron prestigio, obtuvieron una parte garantizada del tiempo de observación y un papel integral en las operaciones científicas de la misión. La gestión de las operaciones científicas del Webb no está a cargo de un búnker secreto de la NASA, sino del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial, o STSCI, en Baltimore, un consorcio de universidades y entidades internacionales. Ahora, consideremos el escenario de descubrimiento de vida más probable en la era moderna. No una nave en Marte, sino la detección de una biofirma anómala en la atmósfera de un exoplaneta. El telescopio Webb fue diseñado precisamente para esta tarea: analizar la luz de las estrellas que pasa a través de las atmósferas de planetas distantes para detectar la composición química. Supongamos que el Webb analiza un planeta del tamaño de la Tierra en la zona habitable y encuentra una combinación de gases que desafía toda explicación química conocida, como grandes cantidades de oxígeno y metano simultáneamente, una firma que en la Tierra es producida abrumadoramente por la vida. Este descubrimiento se realizaría a partir de datos recopilados en respuesta a una propuesta de observación. Esa propuesta podría haber sido escrita por un equipo de científicos de la NASA, pero es igualmente probable que haya sido escrita por un equipo dirigido por un astrónomo en Alemania, Francia o Canadá, utilizando el tiempo garantizado de la ESA o la CSA.
En el momento en que se recopilan los datos, estos no son propiedad exclusiva de un puñado de funcionarios de la NASA. Los datos pertenecen al equipo del investigador principal, o PI, que propuso la observación. Este equipo, compuesto por docenas de científicos y estudiantes de posgrado en múltiples países, tiene un periodo de propiedad exclusivo, generalmente de 1 año, para analizar los datos y publicar sus hallazgos. Después de ese breve periodo, los datos se publican en el Archivo Mikulski para Telescopios Espaciales, o MAST, donde cualquier persona en el mundo, incluido el público, puede descargarlos y analizarlos. Para que la NASA oculte esta biofirma, la conspiración tendría que ser de una escala inimaginable. La NASA tendría que contactar al equipo del PEI en, digamos, el Instituto Max Planck de Astronomía en Alemania, y decirles: felicitaciones por descubrir vida extraterrestre. Ahora deben falsificar sus datos, violar su ética científica y mentirle al mundo entero, o de lo contrario. Esta conspiración de silencio tendría que involucrar no solo al equipo científico principal, sino también a los cientos de ingenieros y científicos de la ESA y la CSA, que tienen acceso a la telemetría del instrumento. Tendría que involucrar al personal internacional del STSCI, que programó las observaciones y procesó el flujo de datos inicial. La NASA tendría que convencer a las agencias espaciales europeas y canadienses, sus socios multimillonarios, de participar en un engaño global que anularía el mayor descubrimiento de sus propias carreras. Es mucho más probable que, si la NASA intentara tal cosa, el científico alemán o el astrónomo canadiense simplemente tomaría un avión a un país neutral y convocaría una conferencia de prensa propia, anunciando el descubrimiento y exponiendo el intento de encubrimiento de la NASA ante el mundo. Esta estructura de colaboración internacional se replica en casi todas las misiones científicas a gran escala. La Estación Espacial Internacional es una asociación de 5 agencias espaciales. Las misiones a Marte, como el Mars Express de la ESA, comparten datos con los orbitadores de la NASA. La próxima misión de retorno de muestras de Marte es un esfuerzo conjunto de la NASA y la ESA. La ciencia moderna, especialmente la gran ciencia, es inherentemente colaborativa, global y transparente por diseño. La arquitectura política de estas misiones, construida sobre décadas de tratados internacionales y acuerdos de intercambio de datos, hace que el secreto unilateral sea logísticamente impracticable y políticamente desastroso. Ocultar un descubrimiento requeriría una conspiración internacional tan vasta y compleja que haría que el descubrimiento mismo palideciera en comparación. Los argumentos logísticos contra un encubrimiento, como el problema de los muchos ojos y el problema de los socios, son proyecciones teóricas. Sin embargo, no necesitamos depender únicamente de la teoría. En el año 2017, el Sistema Solar proporcionó un caso de estudio real, un precedente que nos permite observar cómo reaccionaron la NASA y la comunidad astronómica mundial cuando se enfrentaron, en tiempo real, a un objeto anómalo que desafiaba las explicaciones fáciles y que algunos científicos de alto nivel sugirieron que podría ser de origen tecnológico. Este evento fue el descubrimiento del objeto interestelar designado como 1I/2017 U1, más conocido por su nombre hawaiano Oumuamua, que significa un mensajero que llega desde lejos. Este objeto no era un cometa o asteroide de nuestro propio sistema solar. Su trayectoria hiperbólica demostraba inequívocamente que provenía del espacio interestelar, convirtiéndolo en el primer visitante interestelar macroscópico jamás detectado por la humanidad. El descubrimiento inicial fue realizado por el telescopio Pan-STARRS 1 en Hawái, un telescopio operado por la Universidad de Hawái y financiado en parte por el Programa de Observación de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA. El descubrimiento se realizó en octubre de 2017, mucho después de que el objeto ya hubiera pasado su punto más cercano al Sol y estuviera saliendo a toda velocidad del sistema solar. En el momento en que se reconoció su naturaleza interestelar, se desató una campaña de observación frenética y global. Todos los grandes telescopios del mundo, incluidos los telescopios de la NASA como el Hubble y el Spitzer, así como las instalaciones del Observatorio Europeo Austral en Chile y otros observatorios independientes, giraron para observar el objeto antes de que se desvaneciera en la oscuridad.
Lo que estos observatorios encontraron fue un conjunto de propiedades profundamente anómalas que no encajaban en ninguna categoría conocida de asteroide o cometa. La primera anomalía fue su forma. Los asteroides y cometas son, en su mayoría, objetos de forma irregular, pero Oumuamua era extremo. Los cambios en su brillo o su curva de luz eran drásticos y rápidos. Esto indicaba que el objeto estaba girando y que tenía una forma muy alargada, con una relación de aspecto de quizás 10:1, algo parecido a un cigarro o un panqueque. Esta forma es estadísticamente improbable para un asteroide natural. La segunda anomalía fue su movimiento. El objeto giraba caóticamente, pero más importante, después de pasar por el perihelio, su punto más cercano al Sol, Oumuamua exhibió una aceleración no gravitacional. Es decir, el objeto se estaba acelerando y desviando de su trayectoria orbital de una manera que la gravedad del Sol, Júpiter y todos los demás planetas no podía explicar. Se estaba alejando más rápido de lo que debería. En los cometas, este fenómeno es común y se explica fácilmente. A medida que el Sol calienta el hielo de un cometa, este se convierte en gas, disparando chorros que actúan como pequeños motores de cohete, un proceso llamado desgasificación. Aquí surgió la tercera y más profunda anomalía. A pesar de esta aceleración similar a la de un cometa, Oumuamua no mostró absolutamente ninguna evidencia de desgasificación. Los telescopios que lo observaron, incluido el Spitzer de la NASA, no detectaron ninguna coma de polvo, ni ninguna firma espectral de gas como el cianógeno o el vapor de agua a su alrededor. Estaba acelerando como un cometa, pero no se parecía en nada a un cometa. Se veía como una roca inerte y seca. Este conjunto de anomalías, forma extrema, aceleración sin desgasificación, abrió la puerta a una hipótesis mucho más exótica. El astrónomo Avi Loeb, en ese momento presidente del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, junto con su colega Shmuel Bialy, publicó un artículo científico que proponía una hipótesis alternativa. Sugirieron que la aceleración no gravitacional podría explicarse si Oumuamua no era una roca, sino un objeto artificial. Una vela solar tecnológicamente fabricada por una civilización extraterrestre que era impulsada por la propia presión de la radiación solar. Este es el momento crucial para nuestra investigación. Aquí teníamos un objeto anómalo, descubierto por un programa financiado por la NASA, que exhibía una física inexplicable por causas naturales conocidas, y al científico de astronomía más prominente de la Universidad de Harvard, publicando una hipótesis de que se trataba de tecnología alienígena. Si alguna vez hubo un escenario para que la NASA implementara un encubrimiento, este era el momento. La agencia podría haber clasificado los datos del Hubble y del Spitzer, podría haber presionado a Pan-STARRS para que se retractara de sus hallazgos, o podría haber emitido declaraciones autoritarias denunciando la hipótesis de Loeb como pseudociencia. La NASA no hizo nada de eso. Por el contrario, lo que ocurrió fue un debate científico público, abierto, global y a veces polémico, que se desarrolló en las páginas de revistas científicas revisadas por pares y en la prensa internacional. La NASA, como agencia, adoptó la postura científica conservadora. Sus científicos publicaron artículos contrarios, argumentando a favor de explicaciones naturales, aunque exóticas. Propusieron que Oumuamua podría ser un fragmento de un planeta desgarrado por las mareas, o un iceberg de hidrógeno que se desgasificaba de una manera invisible, o un objeto compuesto de nitrógeno sólido. Avi Loeb, a su vez, publicó refutaciones a cada una de estas teorías, señalando sus defectos. La NASA y la comunidad científica en general continuaron promoviendo la hipótesis natural, mientras que Loeb y una minoría continuaron defendiendo la hipótesis artificial. Lo importante no es quién tenía razón. Lo importante es que no hubo encubrimiento, no hubo censura. Los datos del Hubble y del Spitzer se hicieron públicos, como dictan los protocolos. Los científicos de la NASA participaron en el debate, pero no lo silenciaron. La hipótesis de la tecnología alienígena, propuesta por una fuente académica creíble, fue tratada como lo que era: una hipótesis científica que debía ser debatida y probada. Este precedente de Oumuamua demuestra, en la práctica, cómo opera la comunidad científica moderna cuando se enfrenta a una anomalía genuina. El instinto no es el secreto, sino la investigación y el debate público.
La estructura de la ciencia, con sus múltiples observatorios independientes y sus equipos de investigación internacionales, hizo que un encubrimiento fuera logísticamente imposible desde el principio. La NASA no podía silenciar al telescopio de Hawái que lo descubrió, ni a los astrónomos europeos que lo observaron, ni a los teóricos de Harvard que lo interpretaron. La agencia solo podía participar en el debate científico resultante. Este caso de estudio sugiere fuertemente que, si se detectara una señal o un objeto aún más anómalo, el resultado no sería un encubrimiento silencioso, sino un debate científico explosivo y global que se desarrollaría abiertamente para que todo el mundo lo viera. Nuestra investigación ha revelado que la logística de un encubrimiento de la NASA se vuelve exponencialmente más difícil, de hecho, casi imposible, cuanto más macroscópico y obvio es el descubrimiento. ¿Ocultar una nave espacial en órbita a la red global de astrónomos aficionados? ¿O una señal de radio coherente a los observatorios internacionales? ¿O los datos de una biofirma del telescopio espacial James Webb a los propios socios de la agencia? Requeriría una conspiración de una escala y complejidad sin precedentes. Sin embargo, estos escenarios de Día de la Independencia no representan el tipo de vida extraterrestre que la ciencia considera más probable encontrar. El consenso científico abrumador es que el primer contacto con la vida alienígena no vendrá en forma de una nave estelar o un mensaje de radio, sino en la forma de vida más simple y fundamental: microbios. Y es precisamente en este escenario, el más plausible, donde la logística de un encubrimiento se invierte por completo. Ocultar vida microbiana no solo es logísticamente posible, sino que sería, con mucho, el escenario más fácil de ejecutar para cualquier agencia gubernamental. Pensemos en la naturaleza de este descubrimiento. La evidencia de vida microbiana no será una fotografía espectacular de una estructura en la superficie. Será un conjunto de datos sutiles y complejos provenientes de un laboratorio robótico en un mundo distante. Es probable que provenga de una futura misión diseñada para perforar el hielo de Europa, la luna de Júpiter, y analizar el océano líquido que se encuentra debajo. O, de manera más inminente, podría provenir de la misión de retorno de muestras de Marte, un esfuerzo conjunto de la NASA y la ESA que actualmente está recolectando núcleos de roca marciana para ser traídos a la Tierra en la próxima década. La evidencia de vida no sería una criatura nadando frente a una cámara, sería la detección de moléculas orgánicas complejas que tienen una quiralidad específica, o lateralidad, un sello distintivo de la biología. O sería la detección de patrones de isótopos anómalos en el metano, o el descubrimiento de estructuras celulares fosilizadas visibles solo bajo un microscopio electrónico de barrido. Este tipo de descubrimiento es fundamentalmente diferente de una anomalía orbital. La evidencia estaría contenida dentro de un único flujo de datos de un instrumento específico. O, en el caso del retorno de muestras, estaría físicamente contenida dentro de una sola roca guardada en una instalación de biocontención de alta seguridad en la Tierra. A diferencia del problema de los muchos ojos, ningún astrónomo aficionado en su patio trasero tiene la capacidad de analizar de forma independiente la composición isotópica de una muestra de roca marciana que está en posesión de la NASA. A diferencia del problema de los socios, aunque la misión de retorno de muestras es una colaboración de la ESA, los protocolos de bioseguridad para manejar material extraterrestre son tan extremos que ya requieren un acceso de seguridad muy limitado. El análisis de estas muestras se llevaría a cabo en una instalación de nivel de bioseguridad 4, con acceso restringido a un puñado de científicos examinados que ya operan bajo estrictos protocolos de seguridad nacional. En este escenario, el encubrimiento no requeriría una conspiración global. Sería un acto de clasificación simple y directo. Si un microscopio electrónico en una instalación de contención revela estructuras que se asemejan inequívocamente a bacterias fosilizadas, la agencia simplemente tendría que clasificar esa imagen y todos los datos asociados. Esto no requeriría silenciar a miles de astrónomos, requeriría silenciar al pequeño equipo de científicos, quizás una docena de personas, que tuvieron acceso directo a la muestra. A estas personas se les podría presentar un argumento de seguridad nacional, el mismo argumento del informe Brookings, que el público no está preparado, que la revelación de que la vida puede originarse espontáneamente en otros mundos podría causar un pánico religioso y social, y que por lo tanto, por el bien de la estabilidad global,
Este conocimiento debe ser contenido. A los científicos se les exigiría firmar acuerdos de no divulgación legalmente vinculantes, respaldados por la amenaza de enjuiciamiento bajo la ley de espionaje. La agencia podría entonces fabricar un resultado más mundano. Podría anunciar que las muestras de Marte no mostraron signos de vida pasada, pero revelaron una química geológica interesante. Podrían publicar el 99% de los datos de la misión, reteniendo solo el 0.1% de los datos cruciales que contenían la biofirma. Sería una mentira por omisión, casi imposible de refutar para el público o la comunidad científica en general, ya que nadie más tendría acceso a la muestra física. Este escenario es logísticamente limpio. Se alinea con los protocolos de seguridad nacional existentes y aprovecha el hecho de que el descubrimiento más probable de la vida será inherentemente sutil, microscópico y contenido. Por lo tanto, si bien la idea de que la NASA oculta una flota alienígena sobre la Luna desafía la lógica operativa del siglo XXI, la idea de que la NASA podría ocultar un microbio fosilizado en una roca traída de Marte no solo es posible, sino que es el único escenario de encubrimiento que es logísticamente viable. Al final de nuestra investigación, la pregunta, si la NASA puede ocultar vida extraterrestre, se resuelve no en una respuesta simple de sí o no, sino en una evaluación matizada de la capacidad frente a la voluntad y de la logística del descubrimiento. Hemos establecido que el escenario de un encubrimiento depende casi por completo del tipo de vida descubierta. La capacidad de la NASA para ocultar un descubrimiento es inversamente proporcional a la obviedad de ese descubrimiento. Cuanto más espectacular, tecnológico y macroscópico es el hallazgo, más logísticamente imposible se vuelve el encubrimiento. Por el contrario, cuanto más sutil, microscópico y contenido es el hallazgo, más logísticamente trivial se vuelve el encubrimiento. Esta es la paradoja central del secreto extraterrestre en la era moderna. El descubrimiento de una tecnología alienígena, una señal de radio coherente, una estructura artificial en la Luna o una nave anómala en nuestro sistema solar, se enfrenta a una serie de barreras logísticas casi insuperables para el secreto. Primero está el problema de los muchos ojos. La red global de astrónomos aficionados tecnológicamente avanzados que actúan como un sistema de vigilancia descentralizado e incontrolable. Segundo está el problema de los socios, la arquitectura de la gran ciencia moderna, que es inherentemente internacional. Misiones como el telescopio espacial James Webb son colaboraciones entre la NASA, la ESA y la CSA, lo que significa que cualquier descubrimiento pertenecería a una comunidad científica internacional, haciendo que un encubrimiento unilateral por parte de la NASA sea políticamente inviable. Tercero, el precedente del caso Oumuamua demuestra que cuando se enfrenta a una anomalía genuina, la respuesta de la comunidad científica no es el secreto, sino un debate público, abierto y global. La NASA no puede censurar a los astrónomos de Harvard ni a los observatorios europeos. En este escenario de un descubrimiento tecnológico, el argumento más sólido para un encubrimiento no es que la NASA civil lo haría, sino que no se le permitiría. El descubrimiento sería absorbido instantáneamente por la estructura de seguridad nacional. La información sería clasificada bajo protocolos militares estándar, quitando la jurisdicción a la agencia pública y pasándola a la NASA en la sombra, o, más exactamente, al Departamento de Defensa y a la comunidad de inteligencia, entidades con una capacidad probada para mantener secretos operativos. En este caso, la NASA pública podría incluso no saber del descubrimiento, o se le podría ordenar que permaneciera en silencio, convirtiéndose en un participante involuntario o en una herramienta de desinformación. Por lo tanto, ocultar un artefacto tecnológico es logísticamente casi imposible para la NASA pública en la era moderna, pero es una conclusión casi inevitable para la estructura de seguridad nacional de la que forma parte. Por otro lado, el escenario científicamente más plausible para el primer descubrimiento es el de la vida microbiana, y es aquí donde la logística se invierte. El descubrimiento de una bacteria fosilizada en una roca traída de Marte por la misión de retorno de muestras no se enfrenta a ninguno de los obstáculos logísticos. Ningún astrónomo aficionado puede analizar esa roca,
el acceso a la muestra ya estaría severamente restringido bajo protocolos de bioseguridad. La colaboración internacional, aunque presente en la misión, se vería supeditada a los protocolos de seguridad de la instalación de contención que alberga la muestra. En este escenario, un encubrimiento no requeriría una conspiración global. Requeriría la decisión de un pequeño número de funcionarios de alto nivel de clasificar un único conjunto de datos, una imagen de microscopio o un resultado de espectrometría de masas. Se podría invocar fácilmente la justificación del informe Brookings, de que la sociedad no está preparada para las implicaciones filosóficas y religiosas de la vida biogenética, y se silenciaría al pequeño equipo científico con acuerdos de no divulgación legalmente vinculantes. Al final, la capacidad de la NASA para ocultar la vida extraterrestre depende de la definición de NASA y la definición de vida. Si por NASA nos referimos a la estructura de seguridad nacional de los Estados Unidos en su conjunto, su capacidad para ocultar un descubrimiento tecnológico es alta, aunque temporal, dada la red de observadores globales. Si por NASA nos referimos a la agencia científica pública que conocemos, su capacidad para ocultar un descubrimiento tecnológico es casi nula. Sin embargo, la capacidad de esa misma agencia pública para ocultar un descubrimiento microbiano sutil es, irónicamente, casi absoluta. El mayor obstáculo para un encubrimiento en la era moderna no es quizás la moral de los científicos de la NASA o el mandato legal de la agencia, sino la abrumadora y creciente democratización de la tecnología de observación. La NASA ya no es el único ojo en el cielo, y en el creciente coro de observatorios privados, universitarios e internacionales, mantener un secreto cósmico se vuelve más difícil cada día.